Bueno, decir que por supuesto nos llena de preocupación el que se confirmara que hemos sido espiados a través de este malware y que bueno, tenemos también la claridad de que esta labor de espionaje solo puede ser realizada por agentes del Estado. También nos ha preocupado porque la información que manejamos es información sensible. Nos preocupa sí la seguridad de las víctimas, de las familias de las víctimas. El tipo de casos que llevamos son casos de alto impacto, casos de feminicidio, casos de trata de personas, casos de desaparición forzada. Sí nos preocupa qué tipo de uso se está haciendo de esta información. Nosotros siempre hemos dicho, como defensoras, como defensores de derechos humanos, siempre hemos dicho que la labor que realizamos es una labor pública, y en ese sentido, pues no tenemos la claridad de qué es lo que busca el gobierno al estar, digamos, espiándonos, o qué tipo de información y para qué pretende usar ese tipo de información que obtiene a través de esta labor de espionaje. ¿Qué dices, David Peña, de todo esto? David, ¿me Pues mira, escuchas? Sí. yo creo que igual comparto con Michelle el tema de la preocupación. A nosotros nos preocupa mucho más la información que nosotros manejamos en términos de las víctimas, la información de los testigos, la información pues sensible de los casos, mucho más incluso que la seguridad de nosotros. Digamos, no estamos minimizando obviamente el hecho, no estamos minimizando este gravísimo acto de intervención por parte de, pues no sabemos todavía quién, pero agentes del Estado, eso es seguro, agentes estatales, en nuestra vida privada, en nuestro trabajo. Obviamente es una situación muy grave, es una situación de riesgo a nuestra integridad, a nuestra seguridad, pero insisto y comparto con Michelle el tema de la seguridad y de los datos y de la información de las víctimas. Nosotros trabajamos con casos sensibles, casos de violaciones a derechos humanos, desaparición, feminicidio, trata, y hay información que tenemos en nuestros celulares que ha sido confiada por estas víctimas, por estas personas que confían en la organización y en nuestro trabajo. Y bueno, ese tema nos parece muy preocupante. Igual nosotros haciendo un recuento de cuáles eran los casos que estábamos atendiendo, cuáles eran los principales casos que teníamos, digamos, en ese periodo en donde llegan los mensajes. La mayoría de los casos que nosotros llevábamos se vinculaban con actividades del gobierno de la Ciudad de México, es decir, de la Procuraduría de la Ciudad de México. Nosotros hemos sido críticos como defensores de derechos humanos en muchos casos, en casos en Ciudad Juárez, en Michoacán, en Oaxaca. Llevamos casos a nivel internacional de Ciudad Juárez, de Oaxaca, pero en ese momento, en ese periodo, particularmente estábamos llevando casos en donde el interés superior o el interés mayor era del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, nosotros colocamos ahí el tema también, es decir, si había agencias del Estado, como ya sabemos que la tiene PGR, que sabemos que tiene Sedena, CISEN, este software, digamos, para hacer estas intervenciones. Ahí lo que nosotros necesitamos saber es qué interés hay por parte del gobierno federal, o bien si el interés es de otro gobierno o de otros gobiernos, En este caso, el de la ciudad. en este caso el de la ciudad, y cómo se relaciona eso pues con esta infraestructura que tiene el propio gobierno federal. Carla, David, Sebastián Barragán comentó que lo que se tiene de información es que estos ataques en contra de ustedes por parte de Pegasus o con Pegasus, confirmado por Citizen Lab, identifica ataques en septiembre y octubre de 2015, y comenta Sebastián en la información que presentó a primera hora de esta mañana, que ustedes en ese momento habían promovido un recurso, un amparo por la no acción, por el no ejercicio de la acción penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Esta historia que nosotros como periodistas pudimos presentar en su momento sobre una red de prostitución al servicio de Gutiérrez de la Torre cuando era presidente del PRI en la capital de la República Mexicana. Este reportaje especial que presentamos con una reportera encubierta que nos permitió tener desde dentro precisamente los testimonios y la información que corroboraba lo que nos habíamos ya podido, de lo que ya habíamos podido saber, y que bueno, pues ustedes al ver la actuación de la Procuraduría, al ver precisamente cómo es que se condujo el caso Gutiérrez de la Torre, decidieron en esos momentos realizar acciones legales. Cuéntenos, David y Carla, de esta parte de la historia.
Sí, efectivamente, hemos estado, digamos, hay casos que asumimos directamente y hay otros que trabajamos en coordinación con otras organizaciones. En el caso Gutiérrez de la Torre, hemos estado trabajando con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, que encabeza Teresa Ulloa, quien tú bien conoces. Junto con ella hemos acompañado todo su accionar legal, particularmente en el caso Gutiérrez de la Torre. Estuvimos acompañando a la coalición en varias diligencias ante la propia Procuraduría antes de que la investigación se cerrara y posteriormente, cuando se determina el no ejercicio de la acción penal, trabajamos conjuntamente con la coalición y con la Clínica de Interés Público del ITAM, quien también ha participado, precisamente en este juicio de amparo que interpusimos en contra de esta determinación de la Procuraduría. Eso, digamos, es un elemento que estaba presente en octubre de 2015, donde tenemos este otro ataque o intento de infección por parte de Pegasus. También hay que mencionar que en octubre de 2015 presentamos públicamente un informe, un contrainforme, 13 de octubre. particularmente el 13 de octubre, presentamos un contrainforme públicamente donde documentamos 10 casos donde hay casos, digamos, emblemáticos en la Ciudad de México, un caso de pederastía, el caso de Yakiri Rubí Rubio, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, otros casos, por supuesto el caso Narvarte y otros, donde, digamos, el común denominador era la inacción por parte de la autoridad, la impunidad en la que prevalecían todos los casos, y hacemos un cuestionamiento muy duro, sí, al gobierno de la ciudad, pero sobre todo a la actuación de la Procuraduría de la Ciudad de México. Esos son dos de los elementos, digamos, que confluyen en octubre, cuando precisamente recibimos este otro ataque del Pegasus. David Peña, ¿qué esperarían o esperaríamos, déjame sumarme, del Estado mexicano, del gobierno mexicano, del Congreso mexicano frente al hashtag gobierno espía? ¿Cómo hacer las cosas una vez que el gobierno que está obligado a investigar, pues a su vez es sujeto de la sospecha? Pues mira, Carmen, a nosotros nos ha tocado padecer contigo justo las rutas de los tribunales. Nos ha tocado también pues acompañar a muchos casos en la Procuración de Justicia. Sabemos que el sistema de Procuración de Justicia y de impartición de justicia está debilitado, está infiltrado, está corrompido, y nos preocupa honestamente que no hay ninguna institución en México que pueda garantizar medianamente una investigación seria, digamos, ¿no? Ni siquiera una investigación que dé resultados para saber quién lo mandó, cómo fue, digamos, ni siquiera las condiciones para una investigación seria. En términos de que nosotros trabajamos justamente con la Procuración y la impartición de justicia, sabemos cómo funciona este sistema o cómo no funciona este sistema. Bueno, lo que nosotros esperaríamos es que el gobierno, tal y como lo han solicitado las otras compañeras, compañeros, activistas, periodistas, que también fueron espiados o intentando ser espiados por este mismo sistema, que sea un grupo independiente, una comisión independiente que pueda acompañar las investigaciones. Es muy difícil que se pueda pensar que la investigación se pueda llevar incluso sobre sí mismo o sobre sí misma, pensando que la PGR es una de las instituciones que sabemos que tiene este software y que probablemente lo utilizó en contra de algunos de estos objetivos, incluyéndonos a nosotros. Esa es una cosa muy difícil de pensar y de creer. Hay sobre esta autoinvestigación, nosotros mencionábamos en algún momento una anécdota que nos sucedía en Chihuahua cuando presentamos una denuncia justo por lo de Campo Algodonero, el caso de Campo Algodonero, en contra de 56 servidores públicos de Chihuahua. El que en ese momento era el encargado de investigar a sí misma, a la propia Procuraduría, nos dijo, es que estas investigaciones no avanzan porque perro no come perro. Entonces, en esa anécdota del propio fiscal que iba a investigar a sus propios compañeros, nos parece aquí un poco complicado que la Fiscalía de Libertad de Expresión pues pueda investigar no solo a sus compañeras y compañeros, sino incluso a sus superiores, que fueron los que adquirieron este software. Entonces, la investigación formal que está realizando la PGR, nosotros
estamos apostando también a que esa investigación sea supervisada, acompañada, integrada por un grupo internacional o nacional, pero un grupo de especialistas que estén dando validez, digamos, que estén dando un poco mayor de legitimidad a las actuaciones que está haciendo la propia PGR. Carla, ¿van a sumarse a la denuncia formal que se presentó ante la PGR? No todos firmaron, pero digamos varias de las personas afectadas, yo incluida, presentamos con nuestros abogados una denuncia formal ante la Procuraduría de la República. ¿Lo harán ustedes en esta nueva situación? Sí, por supuesto, vamos a presentar las denuncias formales ante la Procuraduría General de la República y por supuesto que nos sumaremos a las acciones colectivas que se realicen. Sabemos que puede ser la investigación de la PGR un acto más de simulación, sin embargo es importante que quede ese antecedente, es importante no callarnos y sí es importante, bueno, pues seguir poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y denunciar, digamos, todo este sistema de complicidad, de corrupción y de espionaje en el que están envueltos por lo menos el gobierno federal y presuntamente algunos otros gobiernos. También quiero mencionar que en el caso particular de David y el mío, desde el año 2008 tenemos medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas medidas cautelares no se han cerrado, fueron dictadas por la Comisión a partir de ciertos actos de amenazas, de hostigamiento que recibimos por nuestro trabajo en Ciudad Juárez. Lo que haremos es actualizar, digamos, esta situación y estaremos informando a la propia Comisión Interamericana para que pida información al propio Estado mexicano a partir de la información a partir del informe de Citizen Lab y del comunicado de las organizaciones mexicanas que han documentado nuestros casos. A la Comisión Interamericana, déjenme que me detenga aquí, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos falta saber cómo es que va a responder la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre sí misma, porque tuvimos oportunidad de hablar con dos de los miembros del grupo de expertos independientes del GI, que fueron invitados por la Comisión Interamericana, que formaban parte de esa delegación de expertos de reconocimiento internacional que vinieron a México para el tema Ayotzinapa. Bueno, llegaron aquí, sí, por invitación forzada y lo que queramos, pero del Estado mexicano, sí llegaron a México para coadyuvar con el tema Ayotzinapa y son parte de esta lista de víctimas o de gente atacada por Pegasus. La connotación que tiene el caso de ellos es distinta a la que pueda tener la suya o la de cualquier otra de las personas que estamos en esta lista, porque se trata de diplomáticos, se trata de gente que venía con inmunidad diplomática porque venía invitada por el Estado mexicano a colaborar con el caso Ayotzinapa de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al hablar con ellos me han dicho que ellos no van a tomar el tema, ahora sí que como personal. Ellos dejan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que conduzca lo necesario para el tema del espionaje en contra de ellos. Es decir, plantean que ellos no son ellos, sino ellos son la CID. Ellos identifican su trabajo como un trabajo de la CID en México. Así que el tema de la Comisión Interamericana, por un lado, es lo que ustedes dicen, la instancia internacional que puede pedirle al Estado mexicano medidas cautelares o intervenir de alguna manera. Pero también resulta, David, Carla, que es una suerte de víctima, la CID, a través de estos expertos, que es una suerte de víctima que tendrá que pronunciarse, yo no sé si como CID o como víctima. David, ¿qué piensas? Mire, yo creo que se tendría que pronunciar la comisión en ambos sentidos. O sea, se tendría que pronunciar primero sobre la preocupación que implica este espionaje hacia nosotros como activistas, defensores, hacia los periodistas, las investigadoras e investigadores que están siendo espiados o que pretendieron ser espiados por el gobierno. Me parece que es una preocupación que tiene que externar la Comisión Interamericana en su momento. Michelle referenciaba justo las medidas cautelares porque es un instrumento vigente, es un instrumento aceptado por el Estado mexicano, en donde se tiene que rendir un informe sobre este incidente de seguridad. Nosotros lo vamos a reportar como un incidente grave de seguridad hacia nosotros como defensores de derechos humanos, y en ese marco tiene que presentar un informe el Estado mexicano a la Comisión Interamericana.
En el otro, igual en relación a los abogados que están participando en el caso de Ayotzinapa, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, en el marco de esas medidas cautelares tiene que presentar este informe el Estado mexicano. Hablando sobre los integrantes del GIEI y estos intentos que también hicieron con ellos de espionaje, ahí pensaría que la Comisión Interamericana tiene un papel mucho más fuerte, tiene que tener un papel mucho más relevante para no solo denunciar esta acción, sino exigir la investigación a partir de parámetros y de estándares internacionales. Y esa sería la clave. Si la Comisión Interamericana se pronuncia sobre una investigación, la necesidad de una investigación a partir de estándares internacionales en materia de derechos humanos, la PGR, pero sí, o sea, con la mano en la cintura, no cumple ninguno de los estándares o muy pocos de esos estándares en materia de derechos humanos para hacer una investigación de este tipo, lo que implicaría que la propia Comisión Interamericana estaría señalando que no hay autoridad en México que cumpla con esos estándares para hacer esta investigación. Me parece que lo puede hacer la Comisión, lo tendría que hacer para garantizar una investigación que sea seria, insistimos, exhaustiva, profesional, que dé resultados. Tendría que cumplirse con esos estándares de investigación a nivel internacional en materia de derechos humanos, porque esto, además de ser un delito, se trata de una violación a los derechos humanos de nosotros, de ustedes, de todas las personas que estamos en esta lista, y tendría que hacerse esta exigencia. Y yo añadiría a esta exigencia no solo de la CID, sino del colectivo que ahora estamos siendo, formamos parte de este espionaje, añadiría también, tiene que haber una intervención por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ha sido bastante omiso en pronunciarse, en realizar una investigación, porque aún sin determinar quién pudo haber mandado estos mensajes y quién pudo haber obtenido la información, hay otro tema que tiene que ver en dónde está toda la información que se obtuvo. Es decir, la información personal, profesional, familiar que obtuvieron o pudieron obtener de estas intervenciones, en dónde está resguardada, quién la está resguardando, quién la tiene, y esa es labor del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que me parece que también está durmiendo de sus laureles. El presidente tendría que haberse pronunciado, no solo como lo hizo tardíamente, sino iniciar una investigación para saber en qué servidores, en qué datos digitales, de qué dependencia, con qué autoridad tienen, y si es que tienen, el resguardo de esta información, y si no, qué hicieron con esa información. Y eso es ese es un ámbito de protección de datos personales que también se tendría que estar exigiendo y analizando. Absolutamente. Carla, la Fiscalía, la FEATLE, la Fiscalía Especializada de la PGR que lleva el asunto, ha dicho, una de sus acciones ha sido pedirle a las instancias que tienen Pegasus que resguarden la información. Bueno, pues sí, se le aprecia que diga eso, pero se ve a todas luces insuficiente un pronunciamiento así, o una parte del Ministerio Público que entre las acciones que está tomando es decir, oigan, y guárdense la información en lo que vemos, ¿no? ¿O cómo es esto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Sí, la verdad es que, o sea, lamentablemente, digamos, la investigación que ha pretendido iniciar PGR, pues raya en lo absurdo, raya en lo ridículo. Lamentablemente esa es la calidad de procuración de justicia que tenemos en este país. O sea, no solamente en este caso en lo particular, sino lo hemos visto en otros casos donde pues el Ministerio Público ordena realizar actos de investigación que, insisto, rayan en lo ridículo, rayan en lo absurdo. Yo creo que va a ser muy importante que, digamos, desde quienes presentemos las denuncias, insistamos en esta investigación independiente, en esta investigación autónoma, no realizada desde la Procuraduría General de la República, la FEATLE, que, bueno, pues entendemos que, aunque no somos periodistas, parte de las personas que estamos siendo espiadas asumirá, digamos, esta investigación. Es una de las instancias de la Procuraduría General de la República más cuestionadas, precisamente por los resultados en su trabajo, por el fracaso que tienen la mayor parte de las investigaciones. Entonces, bueno, claramente es un hecho notorio, público, que esta investigación que ha iniciado pues no va a tener ningún buen resultado, o
un resultado en general a secas. Entonces creo que nos queda seguir insistiendo y sí seguir también lanzando estas preguntas. O sea, ¿qué es lo que está buscando el Estado mexicano? ¿Qué es lo que está revisando? ¿Cuál es la información que está pretendiendo obtener el Estado mexicano de las personas que desde nuestros diferentes espacios estamos siendo críticas, no solo, digamos, en general, sino que estamos cuestionando de manera permanente esas verdades históricas que en muchos de los casos ha pretendido construir el Estado mexicano a través de sus diferentes procuradurías o fiscalías. Vamos a mantenernos, digamos, en esa exigencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es importante, digamos, seguir en esta exigencia. Si no, este país no solo no va a cambiar, sino vamos a continuar hundiéndonos en un hoyo aún más profundo de violaciones a derechos humanos que nos encontramos. Y la verdad es que ese escenario me da miedo. O sea, pensar que podemos caer más profundo de lo que ya estamos, realmente es un escenario que no me gustaría ver. Obviamente, catastrófico. Carla Michelle Salas Ramírez, David Peña Rodríguez. Para cerrar, David, bueno, con esto que deja Carla en el ejercicio de reflexión, ¿cómo cierras esta conversación, David? Al final lo que dice Carla es, bueno, si no sucede algo, pues esta es una espiral de descomposición. Si no hay algo que resuelva apropiada y claramente una cosa como hashtag gobierno espía, pues lo que sigue es seguir descomponiendo el panorama institucional. ¿Qué expectativa tienes tú, David, después de oír a Carla? Pues mira, yo creo que más que expectativa me sumaría a estas preguntas de decir qué sigue. O sea, a los periodistas se les asesina, a los periodistas se les saca del aire, a los periodistas que son críticos se les encarcela, a los periodistas que son críticos se les desaparece, a los activistas, defensores de derechos humanos se les amenaza, se les hostiga, se les espía, se les asesina también. Es decir, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va esta espiral de descomposición? ¿Hacia dónde va esta espiral de violencia del Estado? Y uno de nuestros compañeros justo decía, cuando hablamos de este tipo de delitos, de este tipo de crímenes, hablamos de un crimen de un sistema, de un crimen donde participa un sistema de gobierno. No es el crimen o no es el delito de Juan o de Pedro que mandó mal o que utilizó mal el software de Pegasus. No es incluso de Tomás Cerón, que contrató y que tiene intereses y mandó estos mensajes. No es solo la PGR o el CISEN o quien lo haya utilizado, la Sedena. Estos delitos son delitos de un sistema en donde se tiene que analizar la responsabilidad de un sistema, de este sistema político, de este sistema partidista que está hoy en México, donde está el PRI a la cabeza del gobierno federal, y es muy complicado pensar que este sistema, insisto, se va a autoinvestigar. Lo que sería más grave es que el propio sistema se proteja y utilice otras herramientas o utilice otras prácticas o otras acciones para seguir intentando mantener el control y la información sobre las personas que hemos sido críticas, sobre las personas que denunciamos actos de corrupción, denunciamos violaciones a los derechos humanos. El tema es, no se va a avanzar mucho más en la investigación, y la otra gran pregunta sería, ¿qué sigue? ¿Qué más puede hacer este gobierno en los meses que le quedan? ¿Qué más puede hacer para intentar intimidar, controlar, amenazar a la gente que hemos sido crítica, a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos? Ahí están las preguntas, David, Carla, a los dos gracias por esta conversación. Desde luego nos mantenemos en contacto, si ustedes me lo permiten, y pues ahí estamos siguiendo de cerca lo que significa, pues saber ahora que ustedes dos, con el alcance que tiene su trabajo, pues han sido objeto de estos ataques con Pegasus, este sistema adquirido por el gobierno federal. Eso ya no nos queda la menor duda. El propio presidente reconoció, muy superficialmente, pero reconoció que efectivamente el gobierno mexicano tiene este tipo de sistemas, además de los documentos que ya confirman que por lo pronto la PGR, el Ejército, el CISEN han adquirido este sistema Pegasus. Y bueno, la pregunta es quién lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo, dónde está la información y qué sigue. Para sumarme a tus preguntas, David, y con esto nos despedimos, siguiendo de cerca lo que pues esto significa ya para ustedes ahora en esta nueva circunstancia. Gracias, Carla. Gracias, David. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias a ti, Carmen. Un saludo. A los dos, gracias y buenos días.